¿Qué tal? Muy buenas. No sé en qué momento me estén viendo, pero muy buenas. Vamos a empezar a hablar de la literatura mexicana en su espacio Libreando con el Ogro, donde se va a hablar de literatura, de historia, de cultura, pero con muy mala leche. Muy mala leche porque la historia y la literatura en México no ha sido una historia transparente, no ha sido una historia limpia, no ha sido una historia donde el mejor escritor es el más renombrado y el escritor más cuestionable no puede adquirir un cargo político. Porque recordemos que todos los presidentes de Miguel de la Madrid hasta el actual han presentado un libro. Quiero decir, Miguel de la Madrid fue premiado después de su presidencia con la presidencia del Fondo de Cultura Económica, que su oficina principal era una construcción, sigue siendo una construcción fastuosa, con terraza de sol, terraza de sombra, chef internacional en cocina super equipada, y donde los políticos podían editar en las imprentas oficiales un volumen increíble de libros que iban a las bibliotecas públicas y a los centros de distribución del Fondo de Cultura Económica y eran exhibidos en eventos internacionales, aunque fueran unos pinches ladrillazos infumables que no valían ni el papel donde estaban impresos. Carlos Salinas tiene un libro, Un salto difícil o Un paso difícil a la modernidad, no recuerdo el título exacto, que es un ladrillazo para justificar el neoliberalismo con un nivel de cinismo brutal, brutal. Luego viene Cedillo. Cedillo, que es mucho más discreto. Lo único bueno que puedo decir de Ernesto Cedillo es que en todo fue discreto. Y no creo que sea un halago muy grande en este mundo decir que tu mayor virtud es que nadie se acuerda de ti. Vicente Fox, que en una troleada máxima, limpiando las bodegas del Fondo de Cultura Económica, cuando Paco Ignacio Taibo II se hace cargo de la oficina, lo primero que hace es limpiar las bodegas del Fondo de Cultura Económica de los miles de ejemplares del libro de Fox, ladrillazos infumables, que nadie quería, que nunca se vendieron, que ni siquiera servían para reciclaje y que acabó vendiendo en un acto de troleo a peso la pieza, a peso la pieza, y ni así se agotó, ni a peso la pieza. Bien, entonces seguimos. Calderón, hay más libros sobre Calderón que de Calderón o con la venida de Calderón. Los libros de Calderón, bueno, pues tenemos desde Felipe el Oscuro, libros sobre políticos mexicanos, pues tenemos desde Lidia Cacho, Los demonios del Edén, tenemos el libro de Olga Warner sobre Marta Sagún. Hay muchos libros sobre políticos mexicanos que más bien descendieron la política mexicana a nivel de chisme de lavadero y de acusación sin pruebas y de cosas que todo el mundo sabe que es verdad, pero que en la corte no se puede probar. Y esa es la gran tragedia de México. En la gran tragedia de México es que todo el mundo sabe, como dice la canción de Leonard Cohen, everybody knows, pero no se puede probar en la corte ni hay procesos penales al respecto. Y bueno, pues los más de 17 libros de Andrés Manuel López Obrador, que hay que decir que yo como escritor profesional reconozco donde hay la marca del trabajo de un redactor profesional que lo está ayudando, lo cual no tiene nada de malo, pero también reconozco que es un ir y venir del dicho al hecho que marca muy importantes distancias entre la postura en papel y el ejercicio del poder público, lo cual también podemos decir que es completamente esperado y razonable por lo que uno decía de hocicón antes de tener el cargo, a lo que uno tiene que hacer, no porque quiera, sino porque tiene que hacerlo teniendo el cargo, pues
es bastante distinto, ¿no? Sin embargo, sí se nota la falta de consistencia y de continuidad de las ideas. Entonces, tenemos que, aparte de que hay libros escritos desde el poder y por el poder, de hecho, esto acabo de decir que empieza desde Miguel de la Madrid, pero me acabo de acordar que no es cierto. José López Portillo, que venía de una familia mucho más culta que él, con escritores anteriores a él mucho más grandes que él, quiso colgarse y meterse en esa tradición familiar a pesar de que sus libros eran soporíferos. Entonces puede venir de ahí. Y luego los acercamientos con la intelectualidad y la ruptura con la intelectualidad, esto viene desde tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, que obviamente tuvo un gran desfase, tuvo un gran enfrentamiento con la intelectualidad, porque durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y el siguiente posterior, que fue el de Luis Echeverría, tenemos que decir que la mejor escuela literaria del país fue la prisión de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, donde estuvieron Elie de Gortari, donde estuvieron Carlos Monsiváis, donde cayó también Juan Hernández, no, ¿cómo se llamaba? Luis González de Alba, que su primer borrador del libro Los días y los años, él siempre alegó que fue groseramente plagiado por Elena Poniatowska para hacer La noche de Tlatelolco, la propia noche de Tlatelolco, que después de la polémica, bueno, fue el producto cultural que hizo la denuncia internacional de lo que ocurrió en 68, y eso fue muy importante. Y obviamente en la ruptura, bueno, en Lecumberri estuvo preso también José Revueltas, que con perdón es el papá de todos los cuentistas y novelistas mexicanos. Entonces, tenemos que hay un rompimiento entre los escritores en contra del poder y a favor del poder. A favor del poder podemos decir que tenemos la tragedia. No puedo tener todos los pelos de la burra en la mano de decir hasta qué punto es corrupción y hasta qué punto es ayuda institucional, pero el hecho de que revistas como Tierra Adentro, Letras Libres y Nexos, independientemente de lo que publicaran, tenían asegurado en imprentas oficiales un tiraje importantísimo que ninguna publicación a nivel nacional podía alcanzar, y una venta asegurada a todas las bibliotecas públicas del país, así no lo leyera ni la madre de Kraus y de Aguilar Camín, o sea, ni sus madres las leían, pero tenían asegurada su producción, distribución y venta. Pueden decir, no, es que es un apoyo a la cultura, es para asegurar la circulación de las ideas y la pluralidad en el país, y cualquier pretexto que usted me guste decir y mandar. Pero el asunto es que si el producto no se lee, entonces ¿para qué sirve? O sea, el asunto es que se lea. Es más, ni siquiera importa si es a favor o en contra del poder. Es que se lea. Si no se lee, pierde toda su legitimidad. No, es peor que no existir. Es peor que no existir. Porque no existir no tiene costos económicos, ontológicos ni filosóficos. Existir y tener un impacto negativo en la cultura, eso es peor, son números rojos culturales. En cambio, tenemos escritores que escriben acerca del poder con una visión crítica. Podemos decir la figura muy incómoda de Carlos Monsiváis. Monsiváis porque en ciertos círculos culturales era muy apreciado. De hecho, había una revista
La Mosca en la Pared, cuya principal publicidad es: en este número no escribe Carlos Monsiváis, haciendo burla que Carlos Monsiváis era el prologuista y el editorialista de todos los medios independientes del país. Lo cual, bueno, estaba muy chido porque la gran obra de Carlos Monsiváis fue de prologuista y de reseñista, pero también quiere decir que, oye, ¿qué tan mal estamos? Que sin Monsiváis no hay nadie, que fuera de Monsiváis no hay otro, lo cual pues es algo que podemos entender como una carencia. Pero don Carlos, que era un tipazo, yo llegué a conocerlo personalmente, que era un tipazo, era la persona, junto con Carlos Fuentes, la persona más culta de México. De hecho, cuando perdimos a Monsiváis y a Carlos Fuentes, la cultura del país se redujo a la mitad, porque entre los dos era la mitad del capital cultural del país. Independientemente de a quién le caigan bien y a quién le caigan mal, porque los dos eran figuras difíciles y polémicas, con un chingo de enemigos y de detractores. Independientemente de lo que piensen de ellos, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis eran las dos personas más cultas de México a principios del siglo XX. Y un nivel de cultura así de un capital cultural de ese tamaño, está muy difícil de acumular. Pero bueno, me estoy desviando. Pero señor productor, manténgame dentro de la cintura. Porque el asunto es que... No, es que bueno, a partir del salinato se empiezan a otorgar becas, prebendas, publicaciones a intelectuales orgánicos. ¿Qué es un intelectual orgánico? Un intelectual orgánico es aquel que no critica el sistema de fondo, sino solamente de forma, que se hace el que es contracultural por hablar de temas fuertes, cuando en realidad está perpetuando el status quo y está acaparando como vaca sagrada los espacios y las becas y los recursos del FONCA, del CONACULTA, de la Secretaría de Cultura, evitando que la nueva generación que no está afín al sistema acceda a becas, a programas y a intercambios. Y los intelectuales orgánicos en el país, tenemos que decirlo, no es ningún secreto. Está Enrique Krause con su revista Clio, con su apología que hace de los caudillos y de los presidentes mexicanos a través de su producto La Biografía del Poder, que tuvo versiones impresas, que tuvo versiones en video, que prácticamente es la versión edulcorada de la historia de bronce de México. La historia de bronce que no es absolutamente nada crítica. La historia de bronce es la historia que tienes que aceptar porque es la historia oficial y te chingas. Cuando deberíamos abrir mucho debate sobre el significado, las prácticas y el impacto verdadero de las figuras históricas del México revolucionario y posrevolucionario, y no una historia de bronce donde todo el mundo es intocable e incriticable. Entonces, bueno, a esa va mi crítica de Enrique Krause. Podemos decir, bueno, Denise Dresser, podemos decir Denise Dresser que se sintió victimizada en el momento en que se para en la marcha del 2 de octubre y la gente la corre de ahí. Bueno, es que las marchas del 2 de octubre, y se los dice a alguien que cuando era un muchacho de 14 años, en el año de 1993, fue al 25 aniversario de la marcha, su primera marcha, de la mano de su padre, en la columna que iba detrás de don Carlos Monsiváis, que vio cuando los 4 contingentes desde 4 puntos llegaron a la Plaza de las Tres Culturas, y donde nadie entró a la Plaza de las Tres Culturas hasta que la tita entra ahí como verdadera figura histórica y representante del movimiento, y el momento en que se devela la placa con los 37 nombres de los cuerpos recuperados de los mártires de ese día. Entonces, yo tengo más legitimidad de entrar a la marcha del 2 de octubre que Denise Dresser. Obviamente, si nunca fue parte de esa lucha, de esa historia, de esa ideología,
si nunca fue parte de esa protesta social, si nunca se identificó con ella, entonces ¿cómo esperaba que la recibieran con los brazos abiertos la primera vez que entrara ahí? Cuando tuvo un montón de oportunidades de haber entrado, de haber participado y de haber dicho algo al respecto. No me puedes decir que después de Vejez Viruela y te volviste crítica del sistema y 68era a los 50 y tantos años de edad. ¿Qué credibilidad tiene eso? Existen muchos intelectuales de medios de comunicación, de publicaciones oficiales, de ventas aseguradas, de editorial, que carecen de la legitimidad de ser barrio. O sea, escritores mexicanos que fueron barrio, pues está, ya lo dije, está José Revueltas. Escritores que fueron barrio, pues podemos hablar de Juan Hernández Luna en Puebla, podemos hablar también de escritores que no fueron barrio. Bueno, José Emilio Pacheco era medio barrio, era medio y medio, José Emilio Pacheco. Pero también tenemos escritores que venían de cierta formación cultural, de cierta soltura económica, que entendieron de qué se trataba todo esto. No podemos decir que la familia de Luis González de Alba fuera modesta ni que no tuviera acceso a gran capital cultural, porque lo tenía, y sin embargo siempre mantuvo unas posturas políticas de izquierda que incomodaban a la propia izquierda, porque era el primero en decir hipocresía cuando algo disonaba entre el pragmatismo político, la realpolitik, y los ideales. No podemos decir que la familia Taibo no viniera de un gran capital cultural, cuando así salieron de España, y Taibo II, Paco Ignacio, involuntariamente nació en Gijón, aunque es más chilango que las quesadillas sin queso y que la Diana Cazadora. No podemos decir que viniera explícitamente de lo más prole de lo prole, pero el cabrón es barrio, es súper barrio. Y entonces la historia y la literatura mexicana se debate entre el oficialismo e ir por la libre. Se debate entre ir por el sistema o contra el sistema. Y eso da lugar a una historia controvertida, controvertible. Hay espacios garantizados por la élite cultural y hay espacios contraculturales que se formaron a sangre y fuego o a golpe de mimeógrafo, que el mimeógrafo es un aparato que ninguna persona menor de 30 años debe conocer, que es un aparato de manivela para reproducir esténciles con olor a tinta vieja, que fue la manera en que mi generación hizo sus revistas y sus primeros intentos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la dualidad o la esquizofrenia de la literatura en México, que da para muchísimo. Vamos a empezar a hablar de escritores contraculturales. Muchas gracias. Lean. Esta es su historia. Este es su momento. Este es el momento en que leer es tomar partido en la historia, en la vida, en lo político, en lo social, en lo histórico. ¿A quién eliges leer? Es tomar partido. Sí o sí. Gracias. Lean.